libro de Apocalipsis está organizado muy claramente alrededor de 3 símbolos principales: los sellos, las trompetas y las copas. Los juicios de los sellos los estudiamos en los capítulos 4 y 5 de este libro. Registran un periodo cuando el mundo es arruinado por los hombres. Los juicios de las trompetas tienen lugar en la mayor parte del capítulo 8 de Apocalipsis. Nos dan un registro del tiempo cuando el mundo es gobernado por Satanás. Pero los juicios de las copas, que están delante de nosotros en el capítulo 16, nos relatan un periodo de la historia cuando Dios reclama al mundo. Es bueno recordar ese bosquejo porque revela una gran porción de la verdad de este libro. 1. Bajo los sellos tenemos el mundo arruinado por el hombre. 2. Bajo las trompetas tenemos el mundo gobernado por Satanás. 3. Bajo los juicios de las copas tenemos a Dios reclamando al mundo. Lo que Dios hace es que está tomando el control del proceso del juicio. Ya no obrará por medio de intermediarios, sino que Él mismo juzgará a la tierra, según ha escrito que la voz que habla en el capítulo 16 es la voz de Dios mismo. Ningún mensajero evangélico está en su presencia en este terrible instante. Los mensajeros que llevan las copas están fuera. Los seres vivientes les han entregado las copas de la ira y el humo excluye a todos. Sí, a todos de la presencia divina. Entonces Dios, cuya paciencia ha durado por siglos, ahora llega al fin. Él habla. La gran voz que sale del templo interior es la voz de un Dios largamente ofendido. Los mensajeros reciben sus órdenes directas. Vayan y derramen las 7 copas de la ira sobre la tierra. El fin de todo el juicio sobre la tierra ha llegado. Las ruedas del molino de Dios muelen lentamente, pero muelen extremadamente fino, y el último de los granos ahora pasa por ahí. La maquinaria del juicio ha sido puesta en movimiento y el mismo Creador ha dicho que no se detendrá hasta que finalicen las últimas plagas de su ira. Al observar en el capítulo 16, no es difícil identificar sus secciones. El capítulo queda bosquejado básicamente por las 7 copas o por los 7 ángeles que derraman sus copas sobre la tierra. Al primer ángel se le menciona en el versículo 2, al segundo ángel en el versículo 3, al tercero en el versículo 4, al cuarto en el versículo 8, el quinto ángel aparece en el versículo 10, el sexto ángel en el versículo 12 y el séptimo ángel en el versículo 17. Si a usted le gusta marcar la Biblia, puede simplemente subrayar las palabras primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y ahí tiene el bosquejo del capítulo. Entre uno y otro hay unas cuantas frases parentéticas, pero no muchas. Leemos en el versículo 1: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Lo que tenemos en el versículo 2 es el relato de la primera copa que es derramada sobre la tierra. Permítanme recordarles que estos juicios no vienen deliberadamente con una larga pausa entre uno y otro, sino que el cuadro aquí, al fin de la tribulación que se nos muestra de las 7 copas del juicio, es un cuadro de juicios que vienen vertiginosamente uno detrás del otro. Antes de que uno pueda recuperarse del primero, viene el segundo. Muchos de ellos se entremezclan y vienen conectados con el que vino adelante. Lo que leemos de la primera copa en el capítulo 16, versículo 2 es esto: la primera copa, llagas. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recuerden que Dios está castigando a la tierra. Dios está juzgando a los que lo habían negado. Dios está empezando el juicio eterno sobre los que han recibido la marca de la bestia y han adorado a la imagen de la bestia y tienen el número de la bestia y han negado al Señor. Tan cierto como los creyentes que murieron como mártires y fueron enviados al cielo, los que han negado a Dios van a empezar a experimentar el juicio de Dios sobre sus vidas. La primera copa que se derrama es de un juicio de úlceras o llagas terribles que les caen a los que han recibido la marca de la bestia y que han adorado a la bestia.
En el capítulo anterior aprendimos el destino de todos los que recibieron la marca de la bestia. Las úlceras que les aparecerán es simplemente el principio de tormentos que van a sufrir por toda la eternidad. Alguien ha dicho que es como si estos hombres estuvieran al borde del infierno y un poco de llamas salieran para torturarlos prematuramente. El significado de la llaga o úlcera es muy importante. Una úlcera es una señal extrema de corrupción interna. Las llagas que les aparecen a estos rebeldes simbolizan todo lo que son en su adoración a Satanás. Es como si Dios hubiera derramado su juicio y hubiera dicho que el veneno de la rebelión que llevan estas personas por dentro salga a la superficie y se manifieste en llagas sobre todo su cuerpo. Jesús advierte que no es correcto y está mal juzgar a los hombres por las apariencias externas. Recuerdo la primera vez que prediqué siguiendo el libro de Mateo y llegué al capítulo 23, en donde Jesús pronuncia varios ayes sobre los hipócritas. En un pasaje candente, hay un lugar en donde Jesús lo dice claramente respecto a los que no son genuinos. En Mateo 23, 27, 28 leemos estas palabras: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Los que han negado a Jesús y han recibido la marca de la bestia, hasta este momento parecerán ser muy religiosos. Es más, se han identificado con el gran régimen religioso de sus días. Pero en este terrible momento del juicio, cuando Dios vacía la copa y su juicio se derrama sobre la tierra, las llagas que aparecen en estos hombres serán otra marca de identificación que muestra que en verdad se han rebelado contra Dios. Es muy posible que la plaga de úlceras sea un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Cuando Dios visitó a Egipto con las plagas, la sexta plaga fue muy similar a lo que tiene lugar aquí, en el capítulo 16. La Biblia describe en Éxodo 9:9 la plaga como sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Hay una profecía que da a Moisés cuando repitió la ley entre el pueblo de Israel. Busquen conmigo y lean esa profecía en Deuteronomio 28. Ahí tenemos una profecía que da Moisés y quiero que leamos el versículo 27 y luego el versículo 35. Dice: «Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado». Si leen todo este pasaje de la Biblia, descubrirán que es una maldición que Dios pronunció sobre los que rehúsan seguir la ley y que más bien siguen a dioses ajenos. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés cuando les dio la ley es esto: si escogen no seguir esta ley y si más bien siguen a otros dioses como el anticristo, entonces van a pagar el castigo que afligió a Egipto. Es posible que esta plaga sea lo que Dios envió al pueblo de Israel cuando adoraron al becerro de oro que fabricó Aarón. ¿Recuerdan esa experiencia? También eso puede explicar las llagas de lepra que le vinieron a Miriam cuando ella negó a Dios, en Números 12:10. Pero hasta donde sepamos, esta profecía de Deuteronomio 28 nunca se ha cumplido totalmente y no se cumplirá sino hasta este momento en la tribulación, cuando Dios envía las úlceras desde el cielo para que aflijan a los que han recibido la marca de la bestia y han dado su lealtad al anticristo. Es una demostración externa de su corrupción interna. Noten en el versículo 3 que se vacía la segunda copa sobre la tierra y lo que hay es sangre en el mar. La Biblia dice que cuando esta próxima copa se vacía sobre la tierra, el agua salada se convierte en sangre. Si recuerdan lo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, saben que la segunda copa es similar al segundo sello y a la segunda trompeta. Abran la Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis y noten que el segundo sello también tiene que ver con sangre. Apocalipsis 6, 3, 4.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese es el segundo sello. Miren a la segunda trompeta en Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora llegamos a la segunda copa, y lo que fue solamente parcial en el juicio de la segunda trompeta se vuelve total en el juicio de la segunda copa, puesto que toda el agua salada ahora se convierte en sangre. En la realización del juicio de esta segunda copa, todas las aguas de todos los mares del mundo entero van a quedar afectadas. La pestilencia de la muerte y de la sangre afectará al mundo entero. Todos los peces de los mares morirán. Para nosotros es difícil imaginarnos esto, y no me sorprende que muchos comentarios hayan interpretado esto de una manera figurada. Leí un comentarista que dice que es simplemente un cuadro de la mortalidad mediante la violencia en escala gigantesca. Pero de nuevo aquí tenemos el precedente del Antiguo Testamento para la interpretación de esta plaga. La primera plaga sobre Egipto fue una plaga de sangre, exactamente como esta plaga en la tribulación. Leamos lo que dice Éxodo 7:20 al 21. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El doctor Donald Craig Barnhouse explica el significado de esta plaga. Escuchen con atención. Él dice: eso, entonces, que siempre ha sido el símbolo de la salvación en medio de la vida, se vuelve el símbolo de condenación en medio de la muerte. Pero ahora, los mares se convierten en sangre, los peces mueren, los vientos de Dios soplan muerte sobre toda la tierra. Los que han rehusado la salvación que les vendría mediante la sangre de aquel que es vida, ahora reciben condenación de la sangre que simboliza la muerte. El juicio de la segunda copa hace que toda el agua salada se convierta en sangre. Oí un mensaje en una ocasión en que el predicador decía que aquí, en la costa de California, periódicamente hay una especie de plaga que surge y que hace que pequeños anticuerpos contaminen el agua y la vuelven roja. Decían que así es como se explica esto. Entiendo que hay incluso un hedor pútrido asociado con esta plaga. Algunos que han vivido mucho tiempo en la costa occidental de los Estados Unidos probablemente podrían darme mayor información al respecto. No sé mucho en cuanto a esto, pero no pienso que esto va a ser así. Opino que cuando Dios dice el agua se convierte en sangre, es exactamente eso lo que quiere decir. No lo entiendo, pero nunca he tenido duda alguna de que cuando Moisés y Aarón extendieron su vara sobre las aguas de Egipto, las aguas se convirtieron en sangre. La Biblia dice que todos los peces murieron y el agua gedía. Eso es exactamente lo que va a suceder en la tribulación. Ese es el juicio de la segunda copa. Ahora noten, el juicio de la tercera copa. Sangre en las aguas dulces. Apocalipsis 16:4-7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si leen esto con atención, parece como si la tercera copa simplemente extiende el juicio de sangre más allá de las aguas saladas a los demás cuerpos de agua. Al leerlo con atención, notarán que lo que sucede ahora es que no son simplemente las aguas saladas de los mares que se convierten en sangre, sino que todos los ríos, los lagos y todos los manantiales y arroyos que llegan a los ríos y lagos, toda el agua globalmente se convierte en sangre. Además, aquí se nos dice que la razón para este juicio es el derramamiento de la sangre de los santos y los profetas. Noten lo que dice:
Dios derrama este tercer juicio sobre la tierra debido a que los moradores de la tierra han matado al pueblo de Dios. Le han quitado la vida a los hijos de Dios que rehusaron recibir la marca de la bestia o dejarse marcar por el anticristo. Y debido a que le han quitado la vida al pueblo de Dios, ahora Dios va a reclamarles la sangre que tienen en las manos y como un castigo preliminar está rodeándolos con sangre por todos lados. Ahora presten atención. No quiero hacer esto tan gráfico como para que sueñen en esto esta noche, pero las cosas son así. Usted va a la cocina y abre la llave y en lugar de agua lo que sale es sangre. Va a tomar una ducha y abre la llave y en lugar del agua limpia y clara con que se bañaba en días pasados, lo que sale de la ducha es sangre roja y hedionda. La gente de la tierra empieza a responder como respondió el pueblo en días de Moisés, clamando que de alguna manera Dios retire el castigo. Para los que piensan que estos juicios de Dios no son justos, recordando lo que sucedió una vez cuando estaba predicando el libro de Daniel, alguien me escribe una carta, o viene a verme en persona, o quiere hablar conmigo y me dice: Pastor, todo este derramamiento de sangre, todo este juicio, no parece ser lo que Dios es. Quiero que noten cómo claramente Dios es vindicado en este pasaje. La voz que sale del altar habla claramente diciendo que Dios está castigando a sus enemigos que han causado el martirio de su pueblo. De nuevo es el altar el enfoque del mensaje. Recuerden la importancia del altar. El altar ha sido el refugio de los mártires en Apocalipsis. En el capítulo 6 vimos las almas de los que habían sido decapitados por causa de Cristo. ¿Dónde están? Debajo del altar. ¿Y qué es lo que están diciendo? Están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre sobre esta tierra? Y el Señor dice: simplemente esperen unos momentos hasta que la copa esté llena y entonces lo haré. Ahora la voz sale de debajo del altar y dice que el tiempo de la venganza y el proceso de responder la oración finalmente ha llegado. Todo el que ha criticado al Señor por el juicio ahora es silenciado como resultado de este pronunciamiento. La Biblia dice en el versículo 7: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esa es la respuesta del cielo a nuestras preguntas de si Dios es justo al hacer lo que hace. Uno de estos días, cuando podamos ver la eternidad en perspectiva, cuando podamos ver el derramamiento del amor de Dios sobre esta tierra y el resultado de haber despreciado ese amor y pisoteado su invitación de una vez y para siempre, tal vez solo hasta que estemos en nuestro lugar eterno, entenderemos que los juicios de Dios son fieles y justos. Por duro que sea tragar esto y entenderlo, por difícil que nos parezca concatenar a un Dios de amor y a un Dios de justicia y santidad, la Biblia nos dice tan claramente como puede ser escrito que los juicios de Dios son fieles y que son justos y nunca tenemos por qué cuestionarlos. Dios hace lo que es correcto. Quiero añadir a esto una palabra del profeta Habacuc que parece que me da gran aliento para predicar esto con tanta autoridad. Eso es lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. En esencia, lo que está diciendo es que debido a que Él es Dios, tiene derecho a la última palabra, y la última palabra en el juicio de parte de Dios es que es justo y recto en todo lo que hace. Pues bien, veamos la cuarta copa: fuego. Apocalipsis 16, 8 al 9. La Biblia dice que el cuarto ángel toma la copa y la derrama. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Sabemos que cuando Dios creó el sol, lo creó de tal manera que brille sobre buenos y malos, pero aquí, en el periodo de la tribulación, solamente los malos van a sentir el calor del sol tal como se describe aquí. El calor es tan intenso que muchos morirán por sus efectos. Algunos sabemos lo que es haber sufrido una terrible quemadura.
la vasta mayoría de los malos morirán por efecto de una quemadura de sol abrumadora, porque no habrá ninguna protección del sol. Algunos científicos piensan que Dios simplemente va a quitar de la tierra algo de la atmósfera que la protege del sol, de modo que los rayos absolutos del sol podrán quemar la piel. La forma de hacerlo así es parte del poder milagroso de Dios. Él pondrá una especie de protección para los suyos, y cuando el sol brilla quemará a los que no le han abrazado como su Señor. Este juicio del que estamos hablando aquí en particular lo predice la palabra de Dios. Es una de las plagas que predice nuestro Señor como señal de los tiempos. Recuerden lo que dice Jesús en Lucas 21:25. Escuchen con atención. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías en 2 ocasiones habló de este día. En Isaías 24:6 leemos: Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 42:25. Por tanto, derramó sobre el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Así que la cuarta plaga que es vaciada sobre la tierra en este periodo final de la tribulación es este calor abrasador que quema la piel de los que han rehusado reconocer al Señor. Ahora, haga una pausa por un momento. Piense en estas cosas sucediéndose una tras otra: las úlceras, la sangre en todas las aguas, y de repente ya no hay ninguna protección del sol. Cuando sale puertas afuera, el calor es abrasador. Añadamos a eso la quinta copa, tinieblas. Versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Parece que Dios está trayendo su juicio más de cerca a la misma fuente del problema. Se aleja de su juicio global ahora y particularmente se concentra en la misma bestia. La Biblia dice que concentra su juicio en el mismo trono de Satanás. Si recuerdan anteriormente, en este libro se nos dice que hay un lugar en donde está Satanás. ¿Recuerdan la carta a la iglesia de Pérgamo? La carta a la iglesia de Pérgamo describe a Pérgamo como el lugar donde estaba el trono de Satanás. Parece ser, y no puedo documentarlo en la historia, que en todas las generaciones ha habido un lugar en esta tierra que ha sido tan pecador y perverso que se le ha identificado como el mismo centro de la actividad satánica. No tendríamos demasiada dificultad para presentar ideas de que hay algunos lugares que podrían ser buenos candidatos para esta descripción, inclusive en nuestro propio país. Pero la Biblia dice que Dios ahora va a juzgar el lugar donde mora Satanás. No sabemos dónde está el trono de Satanás en nuestro mundo actual, pero parece ser que en el futuro estará ubicado en Babilonia, que será reconstruida. Babilonia, el centro de toda la rebelión del hombre contra Dios, va a volver a la Torre de Babel, en donde Nimrod, una palabra que significa rebelde, dijo que desafiaría a Dios y que llegaría hasta donde Dios con este proyecto que iba a hacer. Babilonia siempre ha sido el poder de la corrupción gentil encarnada con poder y destrucción satánicas. Dios va a alcanzarlo. La Biblia dice que este juicio en particular que va a derramar sobre la tierra debido a la bestia es una plaga de tinieblas. Noten lo que dice. La Biblia dice en los versículos 10 y 11 que su reino está lleno de tinieblas y que mordían de dolor sus lenguas. De nuevo esto nos lleva a las plagas de Egipto. ¿Recuerdan que en las plagas de Egipto hay un precedente para esta plaga? Permítanme leerles Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Nunca antes me había dado cuenta de eso. Las tinieblas se pueden palpar. ¿Alguna vez han estado ustedes en un lugar así de oscuro? Oscuridad que se puede palpar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
Eso es exactamente lo que va a suceder. Dios va a vaciar sobre la tierra una oscuridad tan espesa sobre todos los que le han negado. De alguna manera, y en medio de esa oscuridad, de la cual no pueden escapar, habrá diminutos paquetes de luz en donde van a estar protegidos los hijos de Dios. El profeta Isaías habla de estas tinieblas que vendrán. En Isaías 60:2 escribe: «Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». El profeta Joel también habla de estas tinieblas que vendrán. Joel 2:2. «Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones». El profeta Nahum habla de estas tinieblas que vendrán. Nahum 1:8. «Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos». Jesús habló de estas tinieblas que vendrán. Marcos 13, 24 y 25. «Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas». Así como las úlceras de la primera plaga son un símbolo de la infección interna de los hombres que tenían las llagas, las tinieblas de la quinta plaga son un reflejo de la oscuridad del corazón y del alma de los hombres que han negado a Dios. Algunos cuestionan cómo estas cosas pueden literalmente suceder y si habrá alguna vida que quede luego en esta tierra. He leído una gran variedad de cosas peregrinas que describen cómo esto sucede en cierta secuencia para que la vida todavía pueda ser sostenida. Pero luego me detengo a pensar lo necio que es todo eso. Porque si Dios puede crear un cuerpo que pueda arder y sin embargo no consumirse, ¿qué es lo que será el cuerpo de resurrección del no creyente? Entonces Dios no va a tener ninguna dificultad en sostener las vidas de los que Él ha castigado durante los ayes del juicio. Dios puede hacer eso. Así como Dios va a proteger a los suyos en medio de todos estos castigos, Dios va a sostener las vidas por lo menos durante la duración del castigo de muchos de los que han blasfemado su nombre. Entonces llegamos a la sexta copa. El Éufrates se seca. Versículos 12 al 14. «Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». No vamos a detenernos mucho aquí, excepto para decir que esto es uno de los periodos de preparación para que la batalla del Armagedón pueda tener lugar. Aquí tenemos en la sexta copa del juicio un juicio muy singular al de la sexta trompeta. Busquen Apocalipsis 9, 13, 21. Esta es la sexta trompeta, corresponde a la sexta copa de juicio. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Habla de 200 millones de hombres que pueden marchar y el cauce del río Éufrates se seca. Cuando lleguemos al capítulo 19 y hablemos de la batalla del Armagedón, verán cómo esta profecía es absolutamente esencial. El río Éufrates debe secarse a fin de proveer un camino para que los gigantescos ejércitos del oriente marchen a la arena de la batalla en donde se va a librar la batalla del Armagedón. La Biblia dice que una de las plagas que Dios va a derramar sobre la gente en ese día va a ser que secará el río Éufrates, que se convertirá en lecho seco sobre el cual los gigantescos ejércitos de hombres van a marchar directamente a la llanura de Meguido, en donde se va a librar la batalla del Armagedón. Un comentarista sobre Apocalipsis escribe esto en cuanto al río Éufrates:
Desde tiempo inmemorial, el Éufrates, con sus tributarios, ha sido la frontera enorme y formidable entre los pueblos al oriente y al occidente. Corre una distancia de como 4.000 kilómetros y casi por ninguna parte se lo puede cruzar en ninguna época. Tiene entre 1 metro y 10 metros de profundidad y la mayoría del tiempo es incluso más hondo y más ancho. Fue el límite del dominio de Salomón y repetidas veces se dice que fue el límite noroeste de las tierras prometidas a Israel. La historia frecuentemente se refiere al gran obstáculo que el Éufrates ha sido para los movimientos militares y ha sido siempre una línea de separación entre las naciones que viven al oriente y los pueblos que viven al occidente. Pero cuando esta plaga se derrama sobre la tierra, ya no lo será. Dios simplemente va a secarlo y será simplemente como una carretera derecha hasta la llanura de Megiddo. Lo hará sin tener que explicarlo, sin que nosotros tengamos que entenderlo más. Simplemente Él va a hacerlo. ¿Ha hecho Él algo semejante? Lo hizo 2 veces, ¿verdad? Hizo secar el Mar Rojo. Ustedes recordarán cómo sucedió eso. En un momento del tiempo lo secó. Recuerdo que una vez un hombre me dijo que eso en realidad no sucedió, que el Mar Rojo en realidad no se secó, sino que simplemente estaba en la marea baja y que había piedras que sobresalían del agua y que el pueblo de Israel simplemente cruzó pisando esas piedras. Le pregunté al hombre que entonces por qué se ahogó el ejército egipcio. Eso es lo que yo quería saber. No, Dios secó el Mar Rojo y 40 años más tarde secó el río Jordán para que el pueblo no olvide que Él sabía cómo hacerlo. Así que tenemos 2 recordatorios de que si Dios quiere secar el río Éufrates, también puede hacerlo y va a hacerlo en el periodo de la tribulación. Ahora, al final de la 6ª copa del juicio, si pueden concebir todas estas cosas sucediéndose una inmediatamente después de la otra, las tinieblas, las llagas, la sangre y todo eso, y el río que se seca, la gente ve por todos lados estas cosas cataclísmicas. Obviamente, Dios va a hacer algo. Está a punto de terminar su juicio sobre la tierra. Quiero recordarles algo que hemos aprendido en el libro de Apocalipsis. Pienso que esta es una de las lecciones más importantes y espero que no vayan a olvidarla. En medio del juicio de Dios, ¡hay misericordia! Qué maravilloso es para mí que en todos estos juicios, en los juicios de los sellos, en las trompetas de los juicios y ahora en las copas de los juicios, conforme avanzamos hacia el fin, tiene lugar el 6º juicio y antes de que tenga lugar el 7º juicio hay un paréntesis. Y, ¿adivinan cuál es ese paréntesis? Es otra invitación de Dios, otro ruego de Dios, otra oportunidad que Dios presenta a los que le han negado y que han desdeñado su gracia. Noten la advertencia parentética antes de la última copa. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? Finalmente, en medio de estos terribles juicios, leemos estas palabras de Cristo. Miren, yo vengo como ladrón. Si los hombres no oyen la voz de Dios, Él abre su corazón para escuchar la voz de la destrucción total y del mal y de la ruina. Cuando los reyes y la gente de la tierra no escuchan a Dios, cuando empiezan a oír las voces de los espíritus de las tinieblas como ranas que salen de la boca del dragón, tienen que tomar la decisión entre la voz de Dios que sale para rogarles y suplicarles y la voz de las tinieblas que al final será su ruina. Así que antes del juicio final, justo antes de que Dios complete la copa de la ira, de nuevo les dice: voy a decírselos una vez más, voy a recordarles una vez más, voy a rogarles una vez más, voy a advertirles una vez más. Sí, Dios es un Dios de justicia y un Dios de juicio, pero es un Dios de misericordia. Apocalipsis está lleno de esta verdad vez tras vez tras vez. Esto nos lleva a la última parte de este capítulo y a la 7ª copa, Armagedón. Leemos en Apocalipsis 16, 17 al 21.
El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Hubo un día en el Gólgota, cuando Jesucristo quedó colgado entre los cielos y la tierra, pagando la pena y recibiendo el juicio de nuestro pecado. Y cuando Él hubo pagado hasta la última gota de ese juicio, y toda la ira de Dios había caído sobre Él por todos nosotros, las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor fueron: «Consumado es, hecho está». El juicio ha concluido. Ahora, en el periodo de la tribulación, cuando esta última copa es derramada sobre la tierra, de nuevo la palabra del cielo es: «Hecho está, consumado es». El juicio ha terminado. Al leer estos versículos sabrán que describen el final del periodo de la tribulación que culmina en la batalla del Armagedón y todo el trauma físico de ese tiempo. Dicen: «Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados». Pienso que es una verdad literal. Todas las islas se disuelven y todos los montes se allanan. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Eso es alrededor de 50 kilos. Por cierto, ¿qué tal le gustaría estar caminando mientras caen granizos de 50 kilos de peso? Ustedes pueden preguntar: ¿es eso literal? Lo es literal. Piénsenlo. El granizo que cae y la batalla del Armagedón es parte de todo esto. Como veremos en el capítulo 19, el juicio de Dios se derrama sobre esta tierra y Dios finalmente se ha vindicado contra los rebeldes que han desdeñado su gracia y su amor. Lo interesante de todo esto es la respuesta de los hombres y las mujeres al juicio. Oigo a muchos que dicen que incluso durante este periodo de tiempo, a su modo de pensar, va a haber muchos que serán salvados durante la tribulación, muchos que oyeron el Evangelio durante la edad de la gracia y no quisieron escucharlo, pero cuando lleguen al periodo de la tribulación y vean todos los juicios y empiecen a darse cuenta de que Dios es real, entonces van a ser salvados. Voy a decirles algo. Hay 2 razones por las cuales eso nunca sucederá. En primer lugar, Dios dice que no puede suceder. En segundo lugar, aunque pudiera suceder, no va a suceder. Permítanme explicarles lo que quiero decir. En primer lugar, la Biblia dice que cuando los hombres tuvieron oportunidad de recibir a Jesucristo durante esta edad de la gracia y no recibieron el Evangelio, al entrar al periodo de la tribulación no van a tener la capacidad de responder de nuevo al mensaje del Evangelio. Ustedes dicen: «Pastor Jeremiah, ¿dónde está esto en la Biblia?». Está en 2 Tesalonicenses 2. Las razones por las que no creemos que eso sea posible es, primero, que niega la misma esencia de Dios al extender su oferta de gracia durante este periodo. Niega la urgencia del Evangelio, niega la importancia del hoy es el día de salvación. Toma las advertencias de Dios respecto a los últimos días de oportunidad y las deja sin sentido. Pero más que eso, no encaja con la palabra profética de 2 Tesalonicenses 2. Quiero que lean conmigo empezando en el versículo 7. «Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». Ahora, permítanme decirles lo que eso significa. Hay que entender esto en términos de las referencias al tiempo en este versículo.
La Biblia dice que se engañarán y perecerán porque durante esta edad, cuando el Evangelio es predicado, no recibieron el amor de la verdad de que podían ser salvados, y por no haber recibido el amor de la verdad y no habiendo sido salvados, ahora entran en la tribulación. Y la Biblia dice que una vez que estemos al otro lado del rapto, Dios va a enviarles un fuerte engaño para que ellos crean en la mentira. Se endurecerán contra la causa de Cristo. Se endurecerán contra la invitación de Dios y no serán salvados.